A ver, ¿y si el secreto del éxito de uno de los mayores inversores del mundo no fuera una fórmula mágica? ¿Y si fuera, en realidad, un sistema para enfrentarse a la realidad tal cual es, sin paños calientes? Pues eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a desgranar la filosofía de Ray Dalio, la que explica en su famoso libro Principios, para entender este sistema que se basa en algo muy potente, una búsqueda radical de la verdad. Y para entender cómo Dalio llegó tan alto, lo curioso es que tenemos que empezar por su punto más bajo. Porque, por irónico que parezca, su imperio no se construyó sobre un gran acierto. Para nada. Nació de un fracaso. Pero un fracaso de esos colosales, de los que casi acaban contigo y te obligan a reconstruir toda tu forma de pensar desde los cimientos. Y es que él mismo lo cuenta, sin pelos en la lengua. Al principio pensaba que esto de los mercados era pan comido. Tuvo algo de suerte, le fue bien y claro, se creyó el rey del mambo. Pensó que ya había descifrado el código. Pero la realidad es un maestro muy severo. Y no tardó nada en enseñarle por las malas lo caro que sale estar equivocado. Y ese fue el punto de inflexión. Ahí es cuando se dio cuenta de que la solución no era encontrar una estrategia de inversión más inteligente. No, el tema era mucho más de fondo. Era un cambio total de chip. Se trataba de dejar de desear que la realidad se amoldara a sus gustos y empezar a aceptarla tal y como es, a palo seco, sin filtros y sin importar lo mucho que doliera. Y de las cenizas de ese fracaso tremendo nació el pilar, la viga maestra de toda su filosofía, un compromiso férreo, inquebrantable, con ver el mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuese. Y a esta forma de ver las cosas, le puso un nombre: hiperrealismo. Y es súper importante entender esto, ¿eh? El hiperrealismo no es cinismo, no significa rendirse y abandonar los sueños. Para nada, es justo lo contrario. Es la única forma de conseguir que se cumplan, porque los estás basando en cómo funciona el mundo de verdad, con sus reglas, y no en puras fantasías. Básicamente, Dalio lo resume todo en una elección fundamental que tomamos todos los días. Tienes dos caminos. Uno, enfrentarte a las realidades, a las duras verdades. Este es el camino difícil, el que pica, pero es el único que te lleva a progresar. El otro camino es evitarlas, mirar para otro lado. Mucho más cómodo a corto plazo, sí, pero es un billete directo al estancamiento. Esto, claro, cambia por completo la idea de lo que significa ser grande. La grandeza no va de ser perfecto, ¿qué va? Va de tener el valor de mirar de frente tus propios errores y tus debilidades y ponerte a buscar la forma de superarlos. Es un proceso constante, un autoexamen súper honesto. El éxito al final no es una meta, es un ciclo de aprendizaje que no se acaba jamás. Vale, todo esto suena muy bien, muy filosófico, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, pues Dalio no se quedó solo en la teoría, él es un hombre de acción, así que creó un sistema, una especie de motor, para convertir el hiperrealismo en un proceso de crecimiento que se pueda repetir una y otra vez. Y esto nos lleva directamente a la ecuación más importante de todo su sistema, el corazón de su máquina para crecer. Una sola fórmula que, según él, es el verdadero motor de cualquier tipo de evolución, ya sea personal o profesional, la clave de todo, vamos. Ahí está, dolor más reflexión es igual a progreso. Suena súper simple, ¿verdad? Pero es que esconde una potencia tremenda. Pensemos un poco. Esos momentos que duelen, un error, un fracaso, una crítica dura, no son un callejón sin salida, son oportunidades de oro. Pero la clave, la pieza que lo cambia todo, es la reflexión. Sin ella, el dolor es solo sufrimiento. Pero si le añades una reflexión honesta, ese mismo dolor se convierte en el combustible para evolucionar. Y el resultado de aplicar esta fórmula una y otra vez no es un avance en línea recta, para nada. Es más bien como una espiral ascendente. Cada error, cada ciclo de dolor más reflexión no te devuelve al punto de partida, sino que te eleva a un nuevo nivel. Un nivel con más comprensión, con más capacidad. Es, en definitiva, un crecimiento exponencial. Bien, ahora imaginemos que llevamos esto a otro nivel. ¿Qué sucede cuando estos principios no los aplica una sola persona, sino una organización entera? Pues bueno, así es como Dalio construyó una de las empresas más exitosas del planeta. La metáfora que usa Dalio aquí es súper potente, aunque parezca sencilla. Para él, una organización es una máquina diseñada para conseguir unos objetivos concretos. Y como toda máquina, tiene dos componentes clave que tienen que funcionar en perfecta sintonía: su cultura y su gente. Pero lo más interesante es que esta máquina está diseñada para mejorarse a sí misma. Funciona con un bucle de feedback constante. A ver, se comparan los resultados obtenidos con los objetivos marcados. ¿Hay diferencias? ¿No se ha llegado? Pues eso significa que hay un fallo en algún sitio de la máquina, ya sea en la cultura o en las personas. Y el trabajo consiste en encontrar ese fallo y repararlo.
Los valores de esta máquina son clarísimos. La prioridad número 1 es alcanzar el objetivo. Punto. No se trata de parecer que lo estás haciendo bien, sino de hacerlo. Se valora a quien asume la responsabilidad de sus resultados, no al que siempre tiene una excusa. Es lo que él llama una meritocracia de ideas, un sistema donde lo único que cuenta es la verdad y ser responsable para conseguir los objetivos. Y con todo este sistema, que funciona tanto a nivel personal como de organización, Dalio identifica un único y enorme obstáculo. Una barrera que en su opinión es lo que más nos frena, más que cualquier otra cosa. Y se trata de la barrera del ego. ¿Sabes a qué me refiero? A esa reacción instintiva, casi animal, que salta cuando alguien señala un error nuestro y nos sentimos atacados. Es esa voz en la cabeza que nos impide analizar nuestras propias debilidades con objetividad. Es, en resumen, el enemigo número 1 de la fórmula dolor más reflexión es igual a progreso. Y la importancia que le da Dalio a esto es monumental. No lo ve como un simple problema personal, no. Para él es literalmente el mayor problema de la humanidad. Y su razonamiento es impecable. Si una persona es incapaz de superar sus propias defensas para ver la verdad, ¿qué esperanza hay de resolver los problemas mucho más complejos que existen ahí fuera? Lo que nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Toda la filosofía de Dalio, al final, obliga a mirar hacia adentro. Sugiere que los mayores obstáculos no están fuera, ni en los mercados, ni en la competencia, sino en nuestra propia mente. Quizás el verdadero reto, la última frontera del crecimiento, sea precisamente esa, aprender a ir más allá de nuestro propio ego.